Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal de YouTube donde estaremos hablando acerca del estudio de los últimos tiempos y del libro de Apocalipsis. Mi nombre es Noé Campos, soy el pastor Noé Campos y bueno, es una gran alegría para mí recibirte y que podamos estar conectados este día a través de esta enseñanza y en esta plataforma de YouTube. Bueno, bienvenido de nuevo. Mira, vamos a poner algo bien claro en este momento acerca de lo que se va a tratar. Voy a estar tratando de tocar algunos temas súper cruciales, súper interesantes, que yo creo que todo cristiano necesitamos entender, abrazar y comprender. La pregunta que surge aquí es, ¿será importante en este tiempo estar estudiando los últimos tiempos? ¿Qué tan necesario es poder comprender y darme a la lectura del libro de Apocalipsis cuando en su gran mayoría vamos a estar de acuerdo en algo? El libro menos leído en la Biblia es el libro de Apocalipsis. Sí, es en serio, son datos verdaderamente preocupantes. El libro menos estudiado, menos comprendido, donde menos la gente invierte su tiempo para conocer las verdades acerca de Jesucristo, es el libro de Apocalipsis. Y hay unas razones por ahí que se han malentendido mucho. La primera es que hay ciertas voces que dicen que el libro de Apocalipsis es muy complicado para estudiar. Hay gente que dice, no, para leer el libro de Apocalipsis necesitas no sé cuánto tiempo, años, necesitas ir a un instituto bíblico inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te diría todo lo contrario. De hecho, el Apocalipsis y toda la Biblia se escribió para que gente como tú y como yo, comunes y corrientes, podamos entenderlo en su plenitud. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tú y yo debemos de pedirle, de acuerdo a Efesios 1, versículo 17, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que necesitamos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Y si hablamos del libro de Apocalipsis, prácticamente nos revela y nos muestra la naturaleza de Jesucristo mismo, ese rey que está pronto de venir, ese rey que está muy pronto a regresar, ese rey que está a punto de aparecer en las nubes y que todo ojo le verá de acuerdo a la Biblia. Así que es muy importante. Así que, número uno, quitemos esas cosas de que es difícil. Y hay mucha gente que dice, no, el libro de Apocalipsis, puras bestias, cataclismos, terremotos, puras desgracias. No lo entiendo. Y hay gente literalmente que ha abierto su Biblia ahí y prefiere cerrarla. Y como no lo entienden, jamás en su vida volvieron a abrir el libro de Apocalipsis. Pero yo creo que en esta aventura que tú y yo vamos a estar teniendo al estar estudiando estos libros maravillosos, Apocalipsis, los libros proféticos, el libro de Daniel, de Isaías, etcétera. Yo creo que el Señor, y es mi oración, que despierte en ti un fuego por el estudio de los últimos tiempos. Ese fuego que se despertó en mí hace más de 10 años. Yo quiero decirte que como todos los cristianos, yo crecí en una iglesia cristiana donde de lo menos que escuché, de lo menos que oí hablar a los líderes y a los pastores, fue acerca de los últimos tiempos, acerca de Apocalipsis, acerca del anticristo, acerca del milenio, acerca de la segunda venida de Jesucristo y todos estos temas que el día de hoy necesitamos recuperarlos en el sentido de poder sumergirnos al estudio de ellos. Sabes, yo crecí y recuerdo que lo único que sabía, o el primer contacto con situaciones de los últimos tiempos, fue una película. Me parece que esa película fue de los años 70 y se llamaba Los Dejados Atrás o Los que se quedaron atrás, algo así. Y en gran resumen, la verdad es que esa película hablaba de cómo de repente Jesucristo apareció y vino y de repente muchos millones de cristianos en el mundo desaparecieron y literalmente solo dejaron sus ropas, y todos los que se quedaron entonces iban a sufrir las consecuencias de no haber sido fieles con Dios. Ahora yo quiero decirte, yo era muy niño cuando vi eso, quizás tenía 12 años, 11 años, y de repente ciertas imágenes de esa película empezaron a ponernos como con cierto temor, porque los que se quedaron, los que fueron dejados atrás, para poder pagar y para poder
tener acceso a la salvación de sus almas, tenían que pasar por la guillotina. Se veía la guillotina literalmente cortándole la cabeza a la gente que no fue fiel en el tiempo que debieron de haber sido, y ahora tenían que pagar con sus vidas así para poder acceder al cielo, y al rechazar la marca del anticristo y situaciones así. La verdad es que está muy, muy de Hollywood eso. Yo quiero decirte algo. Quizás como yo, tú también creciste con ese concepto de los últimos tiempos y de Apocalipsis y de situaciones así que decías, no entiendo, prefiero no escucharlo. Y la verdad es que hay mucha gente que prefiere dejar de lado el tema y decir, no, como que no me interesa mucho eso, me gusta más que me hablen de cómo ser exitoso, cómo tener éxito en la vida, cómo ser un tremendo misionero, etcétera, etcétera, o el ministerio que tú quieras. Pero yo quiero decirte que es bien importante que nos demos al estudio de los últimos tiempos. Y vamos a estar aprovechando estos videos y estas enseñanzas para poder clarificar el por qué. Ahora, no necesitamos ser un profeta realmente para darnos cuenta de una situación que está pasando en el mundo entero. ¿Ya te diste cuenta de las noticias del día de ayer? Las de antier, todo este año. Mira, llevamos 4 meses en este año. Y la verdad es que día tras día hemos visto cómo las noticias están terribles allá afuera. Muy malas noticias. La economía ahorita está por los suelos. El precio del petróleo se vino para abajo. Tenemos la situación del coronavirus atacando al mundo entero. Y la verdad, mira, no necesitamos ser muy entendidos para darnos cuenta que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos complicados. ¿Estamos de acuerdo ahí? La verdad es que sí, no son cualquier tipo de tiempos los que estamos atravesando el día de hoy. Son tiempos que Jesucristo dijo que pasarían y que vendrían. En Mateo 24, Jesucristo fue bien claro. Una de las preguntas que sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cuáles serán? O dinos qué señal habrá de tu venida. Entonces Jesucristo, Mateo 24, usa muchos versículos para decirles y para hacerles saber las señales que vendrían antes de su regreso. Necesitamos estar bien preparados para poder responder en este momento como hijos de Dios, como gente que tiene su mirada puesta en Jesucristo. Recuerda que Él es el blanco perfecto. Recuerda que Él es la meta. Recuerda que si tu vida está fundada en la roca que es Jesucristo, a pesar de que vengan las tormentas, a pesar de que vengan las situaciones difíciles, a pesar de que vengan los ventarrones en contra de tu vida, si tus pies están cimentados en Jesucristo, si tu fe está puesta en Él, tú y tu casa podrán permanecer en pie en medio del momento más difícil que se venga hacia el mundo. Y estamos viviendo uno de esos tiempos en este momento. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Bueno, ya vimos que estamos atravesando tiempos complicados, tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de gran confusión. El día de hoy, la gente tiene un concepto muy distinto de Dios. La gente el día de hoy no busca de Dios. La gente allá afuera tiene una idea de Dios muy vaga, muy ligera y nada que ver con la realidad. El día de hoy necesitamos nosotros responder al llamado de Dios, inclusive para en este tiempo decirle a tus amigos, decirte a tus familiares, hey, todo va a estar bien. Dios tiene un plan para cada cosa que estamos viviendo. Ahora, en Apocalipsis hay 4 pasajes que me gustan mucho. Y es una sola frase repetida en 4 versículos. Apocalipsis 1, verso 4 y verso 8. Apocalipsis 4, verso 8. Capítulo 11, versículo 17. Declara lo siguiente. El que es, el que era y el que ha de venir. Hablando de Jesucristo. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahora, escúchame bien. Sabemos mucho acerca del que es, ¿cierto? Dios es nuestro proveedor, ¿verdad que sí? Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro sanador, Él sigue siendo todas esas cosas. Él es un Dios que nos ama, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios bondadoso, ¿verdad que sí? Él es. Ahora también hemos aprendido mucho acerca de el que era, ¿verdad que sí? Hemos aprendido desde su anunciación a través de los libros proféticos, cómo Cristo fue profetizado a través de los profetas, cómo Cristo fue anunciado, cómo vendría al mundo, que nacería de una virgen en tal ciudad, y todos los eventos de cómo Él llegó a ser introducido aquí en la tierra, del que era.
cómo nació, cómo creció, cómo fue bautizado, etc. Todo eso ya lo sabemos, hay muchísima información. Los 4 evangelios es una fuente muy rica de todo eso para saber y conocer acerca del que era. Pero escúchame bien, hay un punto que me parece en el cual necesitamos reforzar nuestro estudio, y es de la tercera situación de Jesucristo, es el que ha de venir. Ya sabemos del que era, del que es, y ahora necesitamos estudiar acerca del que ha de venir. Y para poder entender acerca del que ha de venir, tenemos que darnos al estudio de los últimos tiempos. No hay opción. El que ha de venir. ¿Cómo va a venir el Señor Jesucristo? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿De qué forma va a venir Él? ¿De qué forma hará su aparición en la escena mundial, en la tierra? ¿Cómo será su segunda venida? Ya vimos que Mateo 24 habla de las señales de su venida, y la forma más poderosa de entender estas verdades y el liderazgo de Jesús y su deseo de estar con nosotros. Mira, esto es bien importante. El hecho de que Cristo venga responde a su gran deseo de estar contigo, de estar conmigo, de estar con sus hijos, de que pasemos una eternidad juntos. Pero Él no puede venir ahorita. Te voy a decir por qué. Porque el pecado en el mundo está desbordado. El día de hoy el pecado en el mundo está a niveles desorbitantes, está fuera de control en todo el mundo. No hay temor de Dios, y la situación del pecado es tan grave que Cristo mismo tiene que permitir que vengan muchos y una serie de juicios a la tierra. Escúchame bien, no es para castigarte a ti, no es para castigarme a mí, es para castigar al pecado que en el mundo se está arraigando y está creciendo a niveles terribles, como nunca antes en otras generaciones. Hoy el nivel de maldad y el nivel de tinieblas en el mundo es algo que no habíamos visto tiempo atrás. Por eso nos entregamos al estudio de Apocalipsis. Ahora, el estudio de estos temas tiene que ser con corazones y mentes hambrientas. ¿Me escuchaste eso? Tienes que tener hambre. Tienes que tener una apertura de tu mente y de tu corazón que te permita recibir más que argumentos y solamente más que información teológica. Mi objetivo no es darte solo argumentos y no darte solamente ideas teológicas o escatológicas. No, lo que yo quiero es que tú, a medida que estamos estudiando los últimos tiempos y Apocalipsis, puedas ver una sola cosa, y se llama Jesucristo. Puedas ver la belleza de Jesús, puedas terminar enamorándote de Jesús. Cuando tu mirada está puesta en Jesucristo, ¿sabes qué? Todo lo demás, el plan que vendrá, el plan que Jesús diseñó para remover el pecado del mundo, aunque va a traer consecuencias graves a la tierra, ¿sabes qué? Eso no te dará temor en tu corazón, porque tú estarás viendo el blanco perfecto y se llama Jesucristo. De eso se trata el estudio de los últimos tiempos. ¿Sabes? Déjame decirte algo. El apóstol Juan, cuando él recibe la revelación de Apocalipsis, y quiero aplicar, o más bien darte a entender qué significa Apocalipsis. Rápido, ¿cuál es su significado? Apocalipsis significa la revelación, o cuando el velo es corrido, cuando el velo es quitado. Eso es Apocalipsis. Entonces significa la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. De eso se trata Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se trata de un hombre que vendrá. El libro de Apocalipsis se trata de un hombre que va a aparecer por segunda vez, trayendo juicios a esta tierra para destruir el pecado de este mundo, y para que tú y yo podamos pasar una eternidad con Él. De eso se trata el libro de Apocalipsis. ¿Hay un plan? Claro que sí hay un plan, ya bien planeado por el Padre, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Un plan en el cual te tengo muy buenas noticias. Tú y yo, como la iglesia del Señor, estamos incluidos dentro de ese plan. Nosotros formamos parte de ese plan. No estamos excluidos, formamos parte de una manera dinámica con Cristo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿sabes qué? Necesitamos entender la profundidad de lo que significa los últimos tiempos. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Escuché estos días a un pastor, ahora que muchos pastores están
transmitiendo, que están tomando este tiempo en las plataformas digitales. Bueno, escuché que alguien decía, no, lo que está sucediendo ahorita del coronavirus, etcétera, etcétera, eso es mentira, no está pasando nada. Y yo diría, a ver, momento, ¿no? Es que sí es una realidad. Jesucristo lo dijo, habría pestes, esto es una gran peste. Sabes, la situación del mundo hoy, actual, va a cambiar, ya está cambiando. Estamos viviendo cosas literalmente que no habíamos vivido el año pasado, hace algunos cuantos meses. Sales de la puerta de tu casa, vas al súper y la situación del día de hoy es muy distinta como era hace algunos meses. El día de la mañana, hoy en la mañana salí a hacer las compras con mi esposa y la situación en la tienda comercial es increíble. Es increíble, mucha, tú sabes, distancia social, cosas nuevas, no puedes tener contacto con la gente, gel antibacterial al entrar a la tienda y muchas de estas situaciones son muy nuevas. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando. ¿Sabes qué? Y ante esta situación de que el mundo está cambiando, la iglesia también necesitamos ajustarnos, necesitamos entender y abrazar el estudio de los últimos tiempos. Hay una cosa que me da mucho gusto hoy y te voy a decir cuál es. Que a pesar de que por todas estas situaciones, la iglesia como tal, no nos podemos reunir en los auditorios, en los templos, en las congregaciones, ¿sabes qué ha salido de bueno de todo esto? Que cada casa el día de hoy, cada casa, en cada hogar de cada uno de ustedes, incluyendo mi hogar, se ha convertido en un altar de adoración y de búsqueda para el Señor. Mucha gente que estaba acostumbrada a ir a sus hogares, o ir a sus iglesias el domingo, era mucha gente que solamente iba y decía, vine a escuchar la Biblia, predíqueme pastor, pero el día de hoy es distinto porque esa gente en su casa ya agarró su Biblia, la está desempolvando, está buscando junto con su familia al Señor, está viendo grupos de oración. Me encanta que en este tiempo la oración, la intercesión, el clamor, las declaraciones proféticas, la adoración profética se está levantando como nunca antes. Hay un mover de oración y de intercesión y de clamor como nunca antes. Los corazones están siendo encendidos. A pesar de que la situación es difícil allá afuera, te quiero decir, hay muchas cosas buenas que están sucediendo. Tu corazón se está encendiendo. Tu corazón se está encendiendo para preparar y para estar alerta tu corazón a la venida del Señor, a su segunda venida. Ahora, hay una actitud que necesitamos tomar muy clara al estudiar los últimos tiempos y es siempre ir a la Biblia. Es siempre ir a la Biblia. Me gusta lo que dice un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este verso habla de los habitantes de Berea. Era una región donde Pablo les iba a predicar. Pablo daba de su tiempo para ir a predicarles a los hermanos de Berea, pero dice de ellos está hablando que ellos tomaron la palabra, pero no solamente la tomaron, sino día tras día, momento tras momento, ellos iban a la Biblia para comprobar y corroborar que lo que Pablo les había predicado fuese cierto. Y iban ahí y se sumergían en esas verdades, algo que necesitamos hacer el día de hoy. Y yo creo que es algo que está pasando el día de hoy en cada hogar. Nos estamos sumergiendo en la riqueza de la palabra de Dios. Ahora, cuando nos demos al estudio de los últimos tiempos, llegaremos a comprender profundamente la excelencia del liderazgo de Jesús y de sus afectos. El liderazgo de Jesús y de sus afectos. Vamos a poder descubrir qué es lo que más le interesa a Él y llegaremos a amar sus métodos, sus caminos y las actividades divinas que Él está planificando. A medida que nos demos al estudio de los últimos tiempos, conoceremos a Jesús más que antes. De esto es lo que yo te hablaba hace un momento. Todo se trata de un hombre. Se trata de un hombre judío que regresará por segunda vez a esta tierra a quitar todos los gobiernos de maldad y establecer un gobierno maravilloso desde la ciudad de Jerusalén. Eso va a suceder, va a ser literal en el milenio. Ya tendremos tiempo de hablar después de eso, acerca del milenio. Pero necesitaremos comprender y buscar el conocimiento de Jesús más que cualquier otra cosa. Yo resumía hace rato. El estudio de Apocalipsis se trata de una persona, se trata de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11 dice:
Y Pablo habló y dijo lo siguiente: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para Pablo todo lo natural, todo lo que estaba a su alrededor pasó a un segundo y tercer plano, ya no le interesaba. Estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Y yo oro y yo pido que tu vida y que mi vida sean desafiadas a este nivel de pasión por Cristo. Que todo lo que tienes alrededor tuyo lo consideres como secundario, para que nos demos a la tarea de abrazar y de perseguir la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No sé si puedes decir amén ahí en tu casa. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar? Otra razón de cuál debería ser, ¿por qué estudiamos los últimos tiempos? Porque los profetas, mensajeros y los apóstoles alertaron al pueblo de Dios a prepararse. La Biblia tiene muchísimos pasajes que hablan de estar preparados. Escucha esto: preparados. Cuando Jesús venga necesitamos estar preparados. El libro de Marcos capítulo 13, 28 y 29 dice este verso que me encanta. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahora es claro que estos eventos que estamos viendo, que estamos atravesando y en los cuales nos tocó vivir en esta generación, anuncian la venida de Jesucristo. Dice el versículo: de la higuera aprended. Es muy claro. ¿Sabes? Yo tengo aquí donde me estaciono, en el frente del lugar de mi estacionamiento hay un árbol. Y ese arbolito me ha servido para poder entender y ver el paso de las estaciones aquí donde vivimos, en Canadá. Son 4 estaciones muy claras. Y es prácticamente muy similar a lo que dice lo de la higuera. Cuando el verano está cerca, ese arbolito empiezan a brotar pequeñas ramitas verdes. Empieza a llenar de pequeños puntitos verdes el árbol. Y cada vez que yo llego a mi casa y me estaciono, sobre todo en esta temporada del mes de abril y mayo, yo entiendo cuando veo el árbol que está enfrente de mí, empiezan a brotar sus ramas. Eso es un indicio de que el verano está próximo, de que el verano viene. No tengo que ser un botánico para saber y entender acerca del funcionamiento del árbol para darme cuenta que el mismo árbol me está anunciando que el verano viene. De la misma forma, de la misma manera, tú y yo necesitamos ser entendidos en las señales de los últimos tiempos. La Biblia es bien clara. Si alguien quiere señales, vaya a Mateo 24. Podemos tomar tiempo quizás en la otra sesión para poder explicarlas un poquito más cada una. Ahí están las señales. No podemos negar que están sucediendo enfrente de nuestros ojos. Fue muy curioso ver que la semana pasada, me parece, al estar viendo todo esto, noticias del coronavirus todos los días, estar viendo que en diferentes regiones del mundo se registraron terremotos. También ver que en muchas partes del mundo había una cadena de volcanes que empezó a tener actividad, y algunos de ellos hicieron erupción en algunas otras ciudades. ¡Wow! Esto sucediendo en un mismo tiempo. Todos estos sucesos sucediendo en una misma generación. La verdad es que el que no ve o el que no quiere ver es porque no quiere ver. Las señales están ahí enfrente. Ahí están. Jesucristo fue bien claro. Los eventos que sucederán antes del regreso de Jesús serán más intensos y catastróficos que cualquier cosa que haya pasado jamás. Necesitamos dejar bien en claro eso. Los eventos que precederán el regreso de Jesús serán intensos y serán catastróficos. Ya lo estamos viendo el día de hoy. Ahora, Mateo 24, verso 21. A ver si me sigues ahí en tu casa. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La Biblia es clara al describir estos juicios y estos eventos destructivos que tendrán lugar en nuestro planeta. Ahora, la pregunta es, dice aquí la Escritura, habrá gran tribulación.
de algunos foros que he participado y he visto acerca de los últimos tiempos, ¿sabes cuál es la primera pregunta que hace la gente al que está exponiendo acerca de los últimos tiempos? La primera pregunta que viene es: ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Es que vamos a estar en la gran tribulación, porque la Biblia habla de una gran tribulación. Y es muy sorprendente ver que la gente está esperando que le den una respuesta y le digan: no, no te preocupes, no vamos a estar en la gran tribulación. O hay gente que realmente eso le viene y le trae un cierto confort, el hecho de que le digan: no, no vamos a estar en la gran tribulación. ¿Qué pensarías hoy si yo te digo que de acuerdo a la Escritura y muchos versículos más que nos pueden hablar, nos dan instrucción y nos dan enseñanza, que la Biblia es bien clara y dice que la iglesia, que tú y yo sí estaremos presentes cuando se desate la tribulación en la tierra? Pero escúchame esto: pero venceremos en medio de ese tiempo. La gran tribulación no es para traernos un mal a ti y a mí como hijos de Dios, más bien es para venir y castigar el pecado y castigar el reino del anticristo que en ese momento ya va a estar reinando. Escucha eso que te estoy diciendo. La gran tribulación no es para castigarte a ti ni a mí. La gran tribulación va a servir para purificar. Va a venir un fuego que va a venir al mundo. Hay un fuego de prueba que está viniendo al mundo. Hay un fuego de prueba consumidor que está llegando a las naciones de la tierra, y ese fuego va a servir para purificar tu corazón y para purificar mi corazón y ver dónde estamos parados en medio de este mundo y qué tanta fe tenemos en el Jesucristo que se habla de Apocalipsis. Va a venir, pero ¿sabes qué? Yo creo que en la siguiente sesión vamos a hablar más a profundidad acerca de cuándo es la gran tribulación, en qué momento es el rapto, el famoso rapto de la iglesia, el famoso arrebatamiento que se habla de la iglesia. ¿De que va a haber? Sí lo va a haber, claro que sí lo va a haber. La pregunta es ¿cuándo sucede? De eso vamos a estar hablando en la siguiente sesión. Pero escúchame bien, necesitamos estar estudiando los últimos tiempos para estar listos para lo que viene, para que tu mente y tu corazón estén listos y dispuestos. Y cuando Jesús desate lo terrible que vendrá, ¿sabes qué? Corramos en confianza y en amor hacia Jesucristo. Y no correremos aterrorizados como muchos lo harán. Mateo 11, versículo 6 declara lo siguiente: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, bienaventurado es aquel que no se ofenda con lo que estoy haciendo, dice el Señor. Bienaventurado aquel que no se voltee ofendido por el plan para que Jesucristo venga y erradique el pecado del mundo. Bienaventurado será aquel que no haya tropiezo en Jesús. Habrá mucha gente que cuando se esté desatando verdaderamente lo peor que viene al mundo, va a haber gente que dirá: es que esto no me lo dijeron. Me dijeron que yo en este momento de la historia ya no estaría aquí, y sus corazones se ofenderán con Jesús. Por eso hay que estar entendidos. Lucas 21:26 da un dato muy interesante. Dice: y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. A raíz de tanta confusión, de tanta situación de maldad y de destrucción que habrá en la tierra, el corazón de los hombres va a empezar a desfallecer. El día de hoy ya hay un temor generalizado allá afuera. Y estamos hablando de un pequeño virus que anda por ahí, que es invisible a nuestros ojos. ¿Qué será cuando vengan y comiencen a suceder las cosas con mayor intensidad y con mayor destrucción? ¿Cómo va a estar el corazón de los hombres? Yo te quiero preguntar, ¿cómo serás? ¿Qué responderás tú? ¿O estarás equipado, preparado, y tu corazón se alineará al corazón de Jesús para en medio de la tormenta correr a Jesús y agarrarte con todas tus fuerzas de Él? ¿O serás de aquellos que serán ofendidos, que se harán los ofendidos con Él, y que correrán? ¿O tu corazón va a desfallecer también como muchos hombres van a desfallecer a causa de todas las cosas que vendrán? Necesitamos estudiar y darnos al estudio de los últimos tiempos. Es muy importante para cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo una razón más
que tiene que ver con las recompensas. La siguiente razón tiene que ver con las recompensas. ¿Por qué estudiamos los últimos tiempos? Cuando Jesús regrese, Él traerá su recompensa con Él a todos aquellos que fueron fieles a la tarea que Él nos encomendó. Escucha bien eso. Vamos a recibir galardones. Vamos a recibir la plenitud de su recompensa. ¿Y sabes cuál será la plenitud de su recompensa? Será Él mismo. En Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, porque yo mismo seré tu recompensa. Cuando nos detenemos a pensar realmente cuál será nuestra recompensa y pensamos que Dios mismo será nuestra recompensa, entonces yo te preguntaría, ¿qué más necesitaríamos o escuchar para estar firmes en medio de la tormenta que viene? Las recompensas que dará Jesús van directamente relacionadas con la vida que hayamos tenido antes de su regreso. Escucha bien, eso es muy importante. No confundamos esto con el asunto de la salvación. Ya somos salvos por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Somos salvos por fe. Jesucristo murió en la cruz y nos ha dado a todos el regalo de la salvación y eso lo tomamos por fe. Pero nuestra posición en la era que viene con Cristo Jesús dependerá, escúchame bien, va a depender de las obras que tú y yo hicimos aquí en la tierra y de cuánto nuestros pies estuvieron firmes en la roca que se llama Jesucristo. Apocalipsis 22:12 hay un versículo que nos habla bien clarito acerca de las recompensas y dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, según su obra. Las obras que a Dios le interesan son las siguientes: obediencia, diligencia, las cuales producen mansedumbre y humildad dentro de nosotros. Esto es vivir de acuerdo al sermón del monte, de acuerdo a Mateo 5, versículo 12. Y hay 7 galardones especiales que recibirán todos aquellos que se mantuvieron fieles al Señor a pesar de la tormenta, a pesar del fuego de prueba que vendrá. Apocalipsis 2 y 3 los describen en los mensajes a las 7 iglesias de Asia. No tenemos tiempo para leer todos los mensajes a las iglesias de Asia porque son 7 y ya lo haremos después. Pero es muy curioso ver que cada mensaje a las iglesias de Asia, seguramente tú conoces estos pasajes, ha recibido algunas enseñanzas acerca de estos mensajes a las iglesias de Asia. Y es muy increíble y muy interesante ver que cada mensaje a cada una de estas iglesias termina diciendo de la siguiente forma: al que venciere, dice, al que venciere, al que venciere. 7 veces repite el Señor y dice, al que venciere. El primer galardón dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Segundo galardón, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El tercero, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, una identidad nueva dada de parte de Dios. Otro galardón dice, al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Oh, eso está impresionante, ya lo vamos a ver mucho después. Otro galardón y otra recompensa dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, dice. Uno más dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y el último galardón en la última iglesia dice, si al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre. Dice así la Escritura. Hay 7 galardones, hay 7 recompensas, hay 7 premios que vienen para todos aquellos que se mantienen firmes. Ahora, yo me pongo a pensar, si no va a haber tribulación, si no va a haber prueba, ¿por qué la Biblia me está diciendo al que venciere? Al que venciere.
al que se mantenga firme, al que se mantenga con fe, al que se mantenga íntegro, al que se mantenga de una sola pieza. Si tú te mantienes íntegro en tu fe, si tú te mantienes íntegro en tu corazón a Dios, si a pesar de la tormenta, a pesar de lo que estamos viviendo, tú te mantienes en tu fe sabiendo quién es tu Dios y quién eres tú para Él y lo que significa que Él te ha comprado a precio de su sangre preciosa. ¿Sabes qué? Eso te dará la confianza y el poder para vencer en el nombre de Jesús todo lo malo que ya está viniendo, todo lo malo que ya estamos viendo y todo lo malo que está por venir, porque dice la palabra de Dios en Mateo 24 que estas señales solamente serán el principio de dolores, solamente es el principio de lo que viene. Pero también dice la escritura igual ahí en Mateo 24, pero no os turbéis, no te preocupes, no te alarmes, porque dice la escritura, es necesario que todo esto acontezca y después vendrá el fin. Hasta después de todo eso. Así que escúchame bien. ¿Por qué es importante entonces estudiar los últimos tiempos? ¿Por qué es importante estudiar Apocalipsis? Hay una riqueza en el libro de Apocalipsis que necesitamos entender. Recuerda que esta sesión, este primer video, apenas estamos tratando de sentar las bases de lo que estaremos hablando estos días. Encontré unos detalles o unos datos muy interesantes acerca de Apocalipsis. La Biblia nos habla en 89 capítulos acerca de la primera venida de Jesús en el Antiguo Testamento, 89 veces. Y quiero decirte algo, cada letra, cada profecía, cada situación de estas profecías se cumplió en su totalidad. Al pie de la letra se cumplió. Ahora, la Biblia en su conjunto toma más de 150 capítulos que nos hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Y quiero decirte algo importante, así como se cumplió cada palabra acerca de la primera venida de Jesucristo, se cumplirán todas las profecías acerca del regreso de Jesús. 150 capítulos dedicados a hablar acerca de la promesa de que Jesús vendría por segunda vez. Jesús va a venir por segunda vez. Necesitamos tener eso bien claro en nuestros corazones. La Biblia nos dice, hay mucha gente que dice y resume Mateo 24 en lo siguiente: bueno, es que dice la Biblia que nadie sabe el día y nadie sabe la hora. ¿Verdad que todos hemos oído eso? Todos hemos leído, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Pero Jesús mismo nos dio un mandamiento de conocer y de tener entendimiento acerca de la generación en la cual Jesús va a regresar. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Cuando veas todas estas cosas, sabrás y sabremos que Jesús está a la puerta. Lucas 21, verso 28 al 31 dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. ¿Qué significa erguíos? Levantar. Ponte derecho, levanta tu cabeza. Dice, porque vuestra redención está cerca. De acuerdo al pasaje de Lucas, hay una actitud que deberíamos de tener en este momento, los que nos decimos amar a Jesucristo. En lugar de tener temor, en lugar de tener angustia, en lugar de sentir miedo, tú levanta tu cabeza y deberías de sentirte feliz y contento de saber que lo que se profetizó acerca de Jesucristo está a punto de pasar, está a punto de suceder. Estamos a punto de ver el momento más maravilloso en la historia para que Jesús pueda venir por segunda vez. Estamos a punto de ver eso. Y Jesús, ya vimos que les dio el ejemplo de la parábola de la higuera. Ya lo leímos. Sabremos que estará cerca el reino de Dios. Ahora, entonces termino con esto. No es suficiente resumir Mateo 24 con la frase nadie sabrá el día y nadie sabrá la hora. Esa no es la intención del capítulo. Muchas veces solamente se toma ese texto fuera de contexto y ¿sabes qué sucede? Que solamente sirve de pretexto para la gente para vivir vidas pasivas y vidas sin entendimiento de lo que Dios dijo que pasaría.
Y Jesús nos llamó a estar vigilando y a conocer el tiempo. Si Jesucristo va a venir en un momento que nadie va a saber cuándo, que será en un abrir y cerrar de ojos. Si Jesucristo va a venir de esa forma, entonces ¿por qué Jesucristo dijo que tuviéramos los ojos bien abiertos, que conociéramos las señales de su venida y que fuésemos entendidos en los tiempos? Lo que dice la Biblia acerca de que será en un abrir y cerrar de ojos no es acerca de la venida de Jesús. Habla acerca de nuestra transformación de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Eso sí va a suceder en un abrir y en un cerrar de ojos. No significa que así va a ser el rapto. De eso hablaremos después. Yo sé que hay muchas cosas que tú en este momento, tu cabeza de estar a punto de explotar, como lo estuvo la mía hace más de 10 años, cuando me di al estudio de todas estas cosas. Pero sabes que yo te decía hace un momento cuando comencé el estudio, necesitamos tener un corazón abierto. Tenemos un corazón humilde, necesitamos ser abiertos de espíritu para poder recibir esto que Dios está hablando. Yo te invito a que tú abras tu corazón y que todos tus principios teológicos y escatológicos que tienes hasta el día de hoy los pongas en la mesa y los lleves al Señor, y con el estudio de la palabra podamos darnos cuenta tú y yo qué es verdaderamente lo correcto, qué es lo que hay que hacer. Ahora, Jesús está por regresar. Él viene a buscar una novia madura. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y también que no sea una novia o una iglesia o una esposa que está atravesando inmadurez. No, Jesucristo va a venir por una iglesia madura, no por una adolescente en el sentido de la inmadurez. Así que debemos de madurar y despertar del sueño en el que vive la iglesia. Qué bueno que está sucediendo esto el día de hoy en esta generación. Qué bueno que estás encerrado en el buen sentido en tu casa en este momento, porque me da mucho gusto que tú y tu familia están abriendo su Biblia, estás agarrando tu guitarra, están juntándose para orar, para clamar. Sí o no, ha venido este tiempo a ayudarnos para sacudirnos y despertarnos del sueño, despertar a la iglesia de la comodidad en la cual muchas veces hemos caído. ¿Sabes qué? El día de hoy Jesucristo está llamando, está incomodando, está sacudiendo a su iglesia. Y este tiempo me gusta. Este tiempo de pausa que estamos viviendo en el mundo entero me gusta mucho. En la música hay un término que se llama Selah. Y ese Selah significa pausa. La música está hecha de pausas, de ritmos, de sonidos, de intenciones, de intensidad, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy especial, la pausa. Y hoy puedo ver que tú y yo estando en casa, ¿sabes qué? En esta pausa, vamos a llamarle así, en esta pausa en la vida, ¿sabes qué? Dios le está usando para hablarnos. Dios le está usando para encender tu corazón. Dios le está usando para que tú puedas abrazar a tus hijos. Dios está usando esta pausa para que tú y yo seamos entendidos. Doblemos nuestra rodilla, agarremos la Biblia y clamemos al Dios Todopoderoso por misericordia. Esta pausa está sirviendo inclusive para que el mundo tenga un respiro del ser humano. Un respiro del ser humano. Es increíble, he visto fotos y videos de las aguas como están cristalinas el día de hoy, porque ya no hay humanos dañando los ecosistemas. Es impresionante. Y en medio de esta pausa que estamos viviendo, Dios nos va a hablar. Y viene a mi memoria en este momento el hecho de recordar un pasaje bíblico donde decía acerca de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Y esas prudentes fueron las que prepararon aceite para sus lámparas antes que llegara el novio. Y hubo otras que no prepararon el aceite para sus lámparas para la fiesta de bodas. Cuando llega el novio, prácticamente las insensatas, las que no prepararon aceite, dice la Biblia que todas por un momento se durmieron. Hubo una espera, hubo un momento de esperar. Las que no prepararon el aceite se despertaron preocupadas diciéndole a las que sí tenían: hey, ¿nos pueden dar un poco de aceite del de ustedes? Y las que tenían preparado dijeron: no, este aceite es para nosotras. Nosotras nos dimos el tiempo de buscar, de comprar, de adquirir, de cultivar aceite para nosotros y para nuestras lámparas. Y ellas dijeron: llega el novio. Entonces llega el novio y suena el sonido de las bodas.
y solamente las que estaban preparadas con aceite pudieron entrar y celebrar las bodas, y las otras se quedaron fuera de la celebración. ¿Qué quiere decir eso? Aprovecha este tiempo de pausa en tu casa para cultivar aceite para tu vida. Aprovecha este tiempo de pausa. A lo mejor no estás yendo a trabajar, no estás abriendo tu negocio, o estás en casa, o seguramente tienes más tiempo que antes para Dios. Tienes más tiempo que antes para leer la Biblia y para orar. Aprovecha este tiempo de pausa y que sea un tiempo donde cultives aceite para tu lámpara. Busca aceite para tu lámpara. La hora más tremenda de prueba para el mundo está por venir. La hora de oscuridad más grande sobre el mundo está a punto de aparecer, y necesitamos tú y yo ser prudentes y entendidos y tener lámparas. Tener nuestras lámparas llenas de aceite para que puedan resplandecer y estar listos para el llamado del novio. Bueno, qué rápido se fue esta sesión, y la verdad es que si te das cuenta, me emociona mucho hablar de estas cosas. Espero que este primer video haya sido de mucha bendición para tu vida. Sé que hay muchas cosas que a lo mejor ahorita estás diciendo, no entiendo, necesito ir, porque no vas a tu Biblia, como los bereanos, los de Berea que dijimos, y decía que Pablo, que ellos iban a la Biblia a ver si todo eso era cierto. Ojalá y me puedas acompañar para el próximo video, y estaremos hablando ya temas más específicos. Hoy traté solamente de sentar las bases, hablarte un poquito de mi experiencia personal en cuanto a los últimos tiempos, de la importancia. Hoy aprendimos de cómo necesitamos responder y preparar nuestro corazón para la tormenta que viene, y es una realidad. Jesús está a punto de venir por segunda vez. Y bueno, quiero decirte que espero que me acompañes el próximo sábado al siguiente video. Estaremos juntos de nueva cuenta, si Dios nos lo permite. Que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de bendición y llena del favor de Dios. Me gustaría saber de dónde nos pudieron ver en esta enseñanza. ¿Qué tal si nos dejas un comentario? Si puedes hacerlo, ya sea en la plataforma de YouTube, o también este video yo lo voy a compartir en mi página de Facebook. Nos puedes dar un like. Jamás pensé que yo diría eso. Deja un like y comparte con tus hermanos o con tus amigos. Bueno, Dios te bendiga, que estés muy bien. Te mando un gran abrazo, y que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.